Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quiero compartir hoy domingo con ustedes las palabras que dijo el Papa sobre la salvación eterna. Acá lo ha dicho directamente, ¿dónde está la salvación eterna? ¿Ok? Yo quiero compartirles esto, ya hemos compartido las declaraciones que él dio en este viaje apostólico del diálogo interreligioso, que como les dije no era la primera vez que él mencionaba pues que todas las religiones son un camino a Dios, ¿no? Es como que pusiera a la Iglesia Católica al mismo nivel de las otras religiones, es lo que nos da a entender. También dice que, bueno, que todos somos hijos de Dios y que Dios solamente es uno, ¿no? Y que todos tenemos en todas las religiones todos tenemos al mismo Dios. El problema que nosotros sabemos es que no en todas las religiones tenemos al mismo Dios, porque no es el Dios verdadero, por ejemplo, el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, ¿no? Entonces, pues ya hemos hecho los comentarios con respecto a esto, pero también quiero presentarles el otro lado de lo que el Papa dice directamente sobre la salvación eterna. Acá ya no habla de los caminos que uno tiene, ¿no? Que si bien es cierto, en otra religión, como dije, cuando una persona entra a una religión es para tener un acercamiento a Dios, no siempre es el verdadero Dios, ¿no? Y eso pues lo tenemos bien claro. Ahora, acá es importante compartir los dos lados, siempre todo lo que dice, no dejar solamente un lado para pues nosotros tener nuestras propias conclusiones en que el Papa solamente dice esto y él niega que la salvación está en la verdadera Iglesia Católica. Pues acá les voy a presentar la otra parte para pues ser justos con lo que transmitimos, no solamente unas declaraciones, sino todas las declaraciones, al menos algunas, en las que pues él es más directo, porque creo que, como ya lo había mencionado, este pontificado se manifiesta más o menos se caracteriza por querer quedar bien con todos, ¿no? Y estaba en un diálogo interreligioso, me imagino que era eso lo que él quería, quedar bien con todos. Pero vamos de una vez a lo que el Papa dice. Les voy a mostrar los documentos donde él dice esto. Este documento les quiero compartir, hermanos. Les voy a dejar dos documentos donde tienen dos homilías del Papa del año 2014. ¿Ok? Salvados a nuestro modo, se llama como las personas buscamos salvarnos a nuestra forma, no aceptar lo que Cristo pues nos propone, ¿no? Y quiero ir pues un poco para abajo, les recomiendo que lo lean para poder entender el contexto de lo que dice. Ya, por ejemplo, me voy a esta parte. Dice, el pontífice dijo sin ninguna duda, sin alguna duda, esta palabra es dura. La palabra de la cruz es siempre dura, pero también es la única puerta de salvación. Acá nos está diciendo directamente la única puerta de salvación es la cruz, ¿cierto? Y el pueblo creyente la acepta. Buscaba a Jesús para curarse y para escuchar su palabra. En efecto, decía, este habla con autoridad, no como nuestra clase los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, que hablan con un lenguaje que nadie entendía. Pero para estos, la salvación estaba en el cumplimiento de los numerosísimos preceptos que su fiebre intelectual y teológica había creado. Pero el pobre pueblo no encontraba una salida de salvación. La encuentra, en cambio, en Jesús. Acá nos dice directamente la salvación la encuentran en Jesús. ¿Ok? Sin embargo, al final, afirmó el Papa, hicieron lo mismo que sus padres. Decidieron matar a Jesús. El Señor critica este modo de comportarse. Vuestros padres mataron a los profetas, pero vosotros, para limpiaros la conciencia, les construís un hermoso monumento. Por eso toman la decisión de matar a Jesús, es decir, de quitárselo de encima, porque dicen, este hombre nos traerá problemas. Esta salvación no la queremos. Queremos una salvación bien disciplinada, segura. Esta no la queremos. En consecuencia, también deciden matar a Lázaro porque es testigo de lo que lleva Jesús, la vida en cuanto resucitó de entre los muertos. Con esta decisión, la clase dirigente cancela la omnipotencia de Dios, comentó el obispo de Roma, recordando que hoy en la oración al comienzo de la misa hemos alabado muy bien la omnipotencia de Dios. Señor, que revelas tu omnipotencia principalmente en la misericordia y en el perdón. El drama de la resistencia a la salvación lleva a no creer en la misericordia y en el perdón, sino en los sacrificios, e impulsa a querer todo bien ordenado, todo claro. Entonces, es un drama
que también cada uno de nosotros tiene dentro. Por eso sugirió algunas preguntas el Papa. ¿Cómo quiero ser yo salvado? A mi modo, al modo de una espiritualidad que es buena, me hace bien, pero que está fija, que tiene todo claro y no hay riesgo, o al modo divino, es decir, siguiendo el camino de Jesús, que siempre nos sorprende, que siempre nos abre las puertas al misterio de la omnipotencia de Dios, que es la misericordia y el perdón. Jesús, afirmó el pontífice, cuando ve este drama de la resistencia, incluso cuando ve la nuestra, llora. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró contemplando a Jerusalén y dijo: tú que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados, ¿cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y también llora ante este drama de no aceptar su salvación como la quiere el Padre. Por tanto, propuso al Papa pensar que este drama está en nuestro corazón, insistiendo en que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo: ¿cómo pienso que es el camino de mi salvación? ¿El de Jesús u otro? ¿Soy libre de aceptar la salvación o confundo libertad con autonomía y quiero mi salvación, la que yo creo que es justa? ¿Creo que Jesús es el maestro que enseña la salvación o voy por doquier siguiendo a gurús que me enseñan otra? ¿Un camino más seguro o me refugio bajo el hecho de las reglas y de los tantos preceptos dados por los hombres? Y así me siento seguro, y con esta seguridad es algo duro decir esto: compro mi salvación que Jesús da gratuitamente con la gratuidad de Dios. Entonces, estas preguntas que nos hace bien que formulemos hoy culminan en la última pregunta del Papa: ¿resisto a la salvación de Jesús? Bueno, quería leer esta de la mitad para abajo sobre esta homilía que dio sobre la salvación, ¿ok? Y vamos al otro que les comenté. Este sí lo quiero leer completo, hermanos. Es Entre Cristo y la Iglesia, ninguna dicotomía. El 30 de enero del año 2014, por favor quédense a ver hasta el final del video para que puedan ver lo que el Papa también dice, ¿ok? Sobre Cristo y su Iglesia. El pontífice sugirió la reflexión de la lectura del Salmo 132, que nos abre la puerta para reflexionar sobre la palabra de Dios en la liturgia de hoy. Dice el texto: Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. Por lo tanto, explicó el Papa, He aquí al rey David como modelo, el rey David como el hombre que trabajó mucho, que se entregó en gran medida por el reino de Dios. Entonces, un pensamiento que se le relaciona con el pasaje del segundo libro de Samuel que hemos escuchado hoy, ¿no? Del rey David. Dijo el Santo Padre: el texto relata el pensamiento de David, que reflexiona: yo vivo en un palacio, pero el arca del Señor está aún en la tienda. Hagamos un templo. La respuesta del Señor es negativa: no, tú no, lo hará tu hijo. Y David acepta, pero acepta con alegría, presentándose ante Dios y haciéndole como un hijo a un padre. David empieza así: ¿quién soy yo, mi dueño y señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Él destacó el Papa, ante todo se pregunta: ¿quién soy yo? Recuerda bien haber sido un joven pastor de ovejas, como dice el otro pasaje, tomado de entre las ovejas, y que se convirtió en rey de Israel. He aquí entonces el sentido de la pregunta de David: ¿quién soy? Una pregunta, afirmó el pontífice, capaz de revelar que David tenía precisamente un sentimiento fuerte de pertenencia al pueblo de Dios. Y esto, dijo, me hizo reflexionar. Sería hermoso preguntarnos cómo hoy es nuestro propio signo de pertenencia a la Iglesia. El sentir con la Iglesia, sentir en la Iglesia. En efecto, continuó, el cristiano no es un bautizado que recibe el bautismo y luego sigue adelante por su camino. Es así, porque el primer fruto del bautismo es hacer que pertenezcas a la Iglesia, al pueblo de Dios. Por lo tanto, preciso, no se comprende un cristiano sin Iglesia. Por ello, el gran Pablo VI decía que es una dicotomía absurda amar a Cristo, sí a Cristo, pero no a la Iglesia. Estar con Cristo al margen de la Iglesia es una dicotomía absurda. En efecto, añadió el Papa, el mensaje evangélico lo recibimos en la Iglesia. Acá escuchen lo que dice el Papa. El Papa Francisco dijo: el mensaje evangélico lo recibimos en la Iglesia y nuestra santidad la hacemos en la Iglesia.
Nuestro camino está en la iglesia. ¿Recuerdan? El Papa había dicho todas las religiones nos encaminan a Dios. Bueno, acá dijo él, el mensaje evangélico el mensaje evangélico lo recibimos en la iglesia, nuestra santidad la hacemos en la iglesia, nuestro camino está en la iglesia. La alternativa, dijo, la alternativa es una fantasía, o como decía Pablo VI, una dicotomía absurda. Entonces, yo creo, por ejemplo, en este punto, que el Papa lo que pasa es que, como está rodeado de gente de otras religiones, pues, como ya les había comentado, y esta era mi opinión personal, creo que quiere quedar bien pues con todos, porque en esta homilía fue el bien directo. Cualquier alternativa es una fantasía, ¿no? Entonces, luego ya el pontífice profundizó luego el significado de este sentir con la iglesia. En latín se dice sensus ecclesiae, es precisamente sentir, pensar y querer dentro de la iglesia, Y reflexionando en este pasaje de David sobre la pertenencia al pueblo de Dios, podemos encontrar tres pilares que esta pertenencia de este sentir con la iglesia: humildad, fidelidad y servicio de la oración. Entonces, en cuanto al primero, que estaba hablando de humildad, fidelidad y servicio, en cuanto a la humildad, el obispo de Roma explicó que una persona que no es humilde no puede sentir con la iglesia, sentirá lo que a ella le gusta, ¿no? La auténtica humildad precisamente se ve en David, quien pregunta: ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa? David tiene conciencia de que la historia de salvación no comenzó conmigo y no acabará cuando yo muera. No, precisamente una historia de salvación a través de la cual el Señor te toma, te hace ir adelante y luego te llama, y la historia continúa. Humildad es, por lo tanto, ser consciente de que la historia de la iglesia comenzó antes de nosotros y seguirá después de nosotros, porque somos una pequeña parte de un gran pueblo que sigue el camino del Señor. La fidelidad es el segundo pilar que él dice, relacionada con la obediencia. Al respecto, el Papa Francisco volvió a proponer la figura de David, que obedece al Señor y también es fiel a su doctrina y su ley. Por tanto, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la enseñanza, fidelidad al credo, fidelidad a la doctrina. Acá fidelidad a la doctrina y custodiar esta doctrina. Así, humildad y fidelidad van juntas. También Pablo VI nos recordaba, dijo que nosotros recibimos el mensaje del Evangelio como un don y debemos transmitirlo como un don, pero no como algo nuestro, es un don recibido que damos. Y en esta transmisión es necesario ser fieles porque nosotros hemos recibido y debemos dar un Evangelio que no es nuestro, es de Jesús. Y no tenemos que convertirnos en dueños del Evangelio, en dueños de la doctrina recibida para usarla a nuestro gusto. A ver, seguimos. Con humildad y fidelidad, que es el tercer pilar, que es el servicio de la iglesia, está el servicio a Dios, el servicio al prójimo, a los hermanos, explicó el Santo Padre. Pero yo aquí hago una referencia solo al servicio de Dios. Punto de partida, una vez más la actitud de David cuando termina su reflexión ante Dios, que es una oración, ora por el pueblo de Dios. Precisamente este es el tercer pilar, rezar por la iglesia. Bueno, ya después comenta que se lee el pasaje del Antiguo Testamento. Bueno, yo voy a terminar así que lo voy a terminar de leer completo. Dice, se lee el pasaje del Antiguo Testamento: tú, mi dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esté bien. También a nosotros, comentó el Papa, el Señor nos aseguró que la iglesia no será destruida, y escuchen esto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El pasaje del segundo libro de Samuel sigue así: dígnate pues bendecir esta casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Son palabras que sugieren una pregunta: ¿cómo es nuestra oración por la iglesia? ¿Rezamos por la iglesia en la misa todos los días y en nuestra casa? Cuando recitamos nuestras oraciones se debe orar. Cuando recitamos nuestras oraciones, se debe orar al Señor por toda la iglesia, por todas las partes del mundo. He aquí la esencia de un servicio ante Dios, que es oración por la iglesia, ¿ok? Acá, si ustedes se dan cuenta en estas homilías que yo les estoy compartiendo, verdaderamente está hablando como un pastor de la iglesia, como autoridad de la iglesia. Dice, por lo tanto, resumió el pontífice, la humildad nos hace comprender que estamos integrados en una comunidad como una gracia grande
y que la historia de la salvación no comenzará conmigo, no acabará conmigo. Cada uno de nosotros puede decir esto. La fidelidad nos recuerda, en cambio, que hemos recibido un evangelio, una doctrina, a las cuales hay que ser fieles y custodiar. Miren, acá el Papa está diciendo la fidelidad, está hablando de la fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Bueno, hasta el día de hoy, la doctrina de la Iglesia no ha cambiado. El magisterio de la Iglesia sigue intacto, a pesar de todo lo que el Papa ha comentado, ¿no? Bajo opiniones personales o en sus homilías, pues la Iglesia, el depósito de la fe sigue intacto, hermanos. Esto también es una realidad. Bueno, entonces, por lo tanto, dice la humildad nos hace comprender que estamos integrados en una comunidad como una gracia grande y que la historia de la salvación no comenzará conmigo, no acabará conmigo, cada uno de nosotros puede decir esto. La fidelidad nos recuerda, en cambio, que hemos recibido un evangelio, una doctrina a los cuales hay que ser fieles y custodiar. Y el servicio nos impulsa a ser constantes en la oración por la Iglesia. Que el Señor fue su deseo como conclusión, nos ayude a seguir por este camino para profundizar nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestro sentir con la Iglesia. Bueno, entonces esto era lo que yo les quería compartir. Bueno, hermanos, entonces esto es lo que les quería compartir. Era necesario porque, si bien es cierto, en el diálogo interreligioso mencionó estas cosas, ¿no? Que causaron mucha confusión o que pues dieron a entender que el Papa contradice la doctrina, pues acá les presento, ¿no? 2 homilías donde enteramente no contradice la doctrina, dice algo pues algo totalmente cierto, habla con suprema autoridad como sumo pontífice, porque no me van a decir que en estas homilías pues ha cometido alguna herejía, no lo ha hecho, y esta es su postura formal en cuanto a dónde está la salvación de las personas en la Iglesia Católica, en la cristiandad, en Jesús por medio de la cruz. También nos habló de no ver la salvación a nuestro modo, sino al de Cristo. Nos habló de la fidelidad a la Iglesia, ¿no? La obediencia y fidelidad a la Iglesia, a la doctrina. Nos dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. De hecho, nos mencionó sobre los gurús, ¿no? Que son, pues, cuestiones como que fantasías, ¿no? Algo que no nos garantiza la salvación, sino en Cristo. Entonces, aquí es donde encontramos la verdadera postura del Papa. ¿Okay? Esa es la verdadera postura del Papa, hay que difundirla, porque esto normalmente no hace noticia, ¿ok? Yo ayer subí el otro video, hoy subo este para decirles si el Papa sí habla de que Jesús es el medio de salvación para la humanidad, por medio de la cruz. Acá en estas homilías el Papa no ha contradecido nada del magisterio de la Iglesia. Aquí está hablando, como digo, como la autoridad de estar sentado en la silla de Pedro, ¿ok? Esto es lo que quería compartir con ustedes, porque como les dije antes, pues no solamente hay que presentar lo que hizo noticia, las palabras escandalosas para muchos, que fueron estas en el diálogo interreligioso o confusas, ¿no? Al ser como que un poco ambiguo de repente, pero no, en realidad la postura de él es esta y nos ha demostrado en estas 2 homilías dónde está el camino a la salvación y que es nuestro camino, como él dice, es la Iglesia y esa es la verdad. En esto tiene toda la razón el Papa. Acá no está contradiciendo absolutamente nada del magisterio de la Iglesia, de la doctrina. Así que hay que reconocer que el Papa, su postura no es herética en cuanto a la salvación de las personas. Pues obviamente, nuevamente, esos comentarios que hizo en el diálogo interreligioso, no habló como autoridad de la Iglesia. Muchos dicen no lo entendieron cuando dijo esto. Yo personalmente, antes de subir el video que subí ayer, hablé con un sacerdote y me dijo sí, esto que dijo es herejía, esto, lo otro. O sea, siempre trato de subir, cuando subo un video, acudir a asistencia espiritual para que pues un sacerdote pueda darme el visto bueno de subir esto o lo otro, ¿no? Porque temas de la Iglesia, hermanos, son súper delicados, porque luego sale la gente a decir antipapa, falso profeta, daña la doctrina de la Iglesia, jamás dirá que Cristo es la salvación, pero ya les demostré que sí lo hizo. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes, era pues lo justo, ¿no? No presentar solamente
lo escandaloso, como les dije, sino también lo que no sale en las noticias, la buena doctrina que también él predica. Así que pues déjenme sus comentarios, qué es lo que piensan. Por favor, no me vengan a decir algunas personas, ay, ahora estás saliendo a defenderlo. No, hermanos, estoy compartiendo toda la realidad, no una sola parte. Como les digo, pues como católicos nos corresponde conocer la verdad, no solamente un lado de la verdad. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a todos. La palabra del Señor.